tal, chicos? Un video más. Y con este video inauguramos la lista de lo que es geometría analítica. Claro, como yo les comenté, iba a ser geometría analítica, ustedes ya saben, ¿no? La línea recta, las circunferencias, la parábola, la elipse, la hipérbole, transformaciones coordenadas, todo lo demás. Pero antes de todo eso, primero tenemos que saber las nociones básicas, obvi, por supuesto, y es por eso que este es el video introductorio de geometría analítica, claro. Esto es lo mínimo que tienes que saber. El segundo video va a ser igual, que vamos a tratar con pendientes y área de coordenadas, cómo hallar áreas con puros puntos, ¿no? Y cómo hallar la pendiente. Eso vamos a ver en el próximo video. Y ya después vamos con la recta. Y también ustedes saben que la recta es un tema largo. Lo que hemos llevado en la universidad cuando hemos sido estudiantes, al menos en las carreras puras, todo lo que es geometría analítica, le hemos llevado todo un siglo, ¿no? La recta es todo un mes. Claro, porque hay muchas cosas, distancias, bisectriz, familia de rectas, uff, ¿no? O rectas oblicuas, hay un montón, paralelas, perpendiculares, pendientes, y un montón de cosas, ¿no? Razón de la recta, ya no se preocupen. Vamos a verla poco a poco. Ahora sí, ya resumiendo todo esto, requisitos, saber tu sistema, ¿no? Tu sistema cartesiano, primaria, obvio, eje X, XY, ¿no? Tú ya sabes, eje X, eje Y, ¿no? Tu X, tus abscisas, tus ordenadas, ya sabes, todo eso tú ya sabes, ¿no? Eso es lo que es mínimo que tienes que saber. Sencillito, primaria, tus puntos, ¿no? Tu plano cartesiano, ya está. Vamos a ver. Bueno, empecemos con la distancia entre dos puntos. Vital, es algo vital que tienes que saber, ¿no? ¿Cómo hallar la distancia si yo tengo dos puntos en el plano, ¿no? Ya no estamos hablando de la distancia de metros, centímetros, que hallamos cuando estamos en una figura, en una región. Ahora hablamos de puros puntos. Puntos, mira, acá está. Distancia entre dos puntos. Tengo el punto P1 y el punto P2. Y yo quiero hallar cuánto vale esta distancia. Ya el punto P1 tiene coordenadas X1, Y1. El punto P2, coordenadas X2, Y2. Bacán, profe. ¿Cómo hay la distancia? Pues facilito. Mira, agarras X mayor, le restas el otro X, por decirlo así, ¿no? X2 menos X1 y lo elevas al cuadrado. Más, ahora haces lo mismo con el Y. Y cuadrado, Y2 menos Y1 al cuadrado. Ah, profe, o sea, es una resta de x al cuadrado más una resta de y al cuadrado. Así es. Exacto. Te fijas tu x, le restas la otra x y lo elevas al cuadrado. Más, ahora le toca la y. Agarras la y, ¿no? Con la que empezaste el x, la misma y, su misma parejita, le restas la otra y lo elevas al cuadrado. Profe, ¿siempre va a ser x2 menos x1? No, también puede ser x1 menos x2. Como tú quieras. Puede ser en cualquier sentido, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Pero, respeta, si empezaste con x1 menos x2 al cuadrado, en y también tiene que ser y1 menos y2. Ojo, no me vamos a poner aquí x1 menos x2 y aquí me cambias y2 menos... No, no, no. Si empiezas con x1 restando el x2, en la y también lo mismo, y1 menos y2, ¿no? Así como está el orden. Yo acá empecé al revés, con x2 menos x1 y y también y2 menos y1. Ya sabes, puede ser x1, sí, pero el y también tienes que empezar con y1. Escojas el punto que escojas, vas a hacer lo mismo con la y. No me vas a escoger, empiezo con x2 y el otro con y1. No, no, no. Empieza con x2 y restas también el y2. Ya sabes, ¿ah? ¿Cómo sería la distancia? X2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Esa es la distancia, nada más. Profe, ¿eso es todo? Eso es todo. Ah, ya. Ya, profesor. Muy bien. Geometría analítica es muy bonito y te hace entender también muchas cosas. Esto me hace recordar la definición de derivadas, ¿no? Ya, claro, y x2 menos x1, y2 menos, ¿ya ves? Es el aumento, el crecimiento. Bueno, ya ese es otro tema. Ya, perfecto. Ahora, otra cosa sencilla que tenemos que saber hallar es cómo hallar el punto medio, ¿no? Yo tengo una rectita, tengo dos puntos, ya está, ¿no? Dos puntos en el plano, y me piden hallar el punto medio de esos dos puntos. Es súper archipapayita, pues. El punto M es el punto medio, ¿no? De estos dos acá. ¿Cómo hallo? Primero, mi X medio. Fácil, agarro las dos X, lo sumo y lo divido entre dos y ya tengo mi X medio. Mi Y medios, o sea, el punto Y medio. ¿Cómo sería? Lo mismo.
sumo las dos y1 más y2, y lo divido entre 2, y ya tengo mi y medios. Profe, una pregunta sana. ¿Qué? A ver, pregunta. ¿Puede ser x2 más x1? Claro, pues acá como es suma no altera el orden. Puede ser x1 más x2 o x2 más x1, y2 más y, no altera. Acá no hay problema. ¿Sí? Ya sabes, x medio, suma las x, nada más, suma las x entre 2. Y medio, suma las y, suma las y, suma las y entre 2. Nada más. Si quieres x, mira las x. Si quieres y, mira las y. Así de fácil. Ahí está mi causa ajeno. Muy bien, ya está. Está listo para ahí. Está, mira, está listo, ¿ah? Está furioso. Ahora sí, chicos, calienten un ratito. Ajá. Muy bien, así. Ya listos. Ahora sí, como se dice, vamos a empezar. Teletranspórtate. Ya está. Vamos. Cosas sencillas, porque como yo siempre digo, yo no quiero lucirme, yo lo que quiero es que tú sepas resolver lo más básico, porque después ya puedes resolverlo, los intermedios y lo difícil, ya es cuestión tuya, que repases, que veas libros, que veas tutoriales, ¿no? Yo primero estoy, ya sabes, yo primero estoy haciendo los videos con los que debes saber, después voy a hacer ya con preguntas de más nivel, obvio, pero ahorita no, ahorita lo que quiero es que tú aprendas, aprende bien esto, ya con esto puedes ver libros, no ver problemas más difíciles y tú mismo ya te ubicas con la base. Muy bien. Empecemos. Calculen las coordenadas del punto medio. Ah, punto medio ya. O sea, el punto medio de estos dos. Sí. Cuyos extremos, el punto A, 3,2 y el punto B, 9,10. El punto medio, fácil, profe. Ya está. Si yo quiero hallar el punto medio, ¿qué necesito? Necesito hallar mi X medio y mi Y medio. Ya, pues. Uy, qué sencillo. Hallamos mi X medio y hallemos mi Y medios. Y ese va a ser mi punto medio. Ajá, vamos a hacerlo entonces. Vamos. Este sería mi paso number one, exacto. Ya está. Empecemos. Muy bien, el paso number one. Mi X medios. ¿Quién sería mi X medios? Como yo quiero el X medios, me fijo solamente en las X. Mi X1, ¿quién es? Cualquiera de las dos, el que yo quiera. Empiezo por, hay que ser ordenadito. 3 más mi otro X, ¿quién sería? 9. Ahí está, entre 2. Eso ya está fácil, eso sale 6. Y ya tengo mi X medio, ¿viste? Solamente me tengo que fijar en las X, Obvio que tú ya sabes que las X son los primeros, pues, ¿no? Y las Y son los segundos. Primeras coordenadas, segundas coordenadas. Primero es X, segundo es Y. Ya sabes, tú ya sabes, ya eso me imagino que tú ya sabes, ya. Claro, profe. Muy bien, precisa y ordenada. Ya. Muy bien. Y en Y hago lo mismo. Voy a hacer lo mismo. Solamente como quiero Y medios, me fijo en mi Y. ¿Quién es mi Y en A? Mi Y es 2. Perfecto. Ya está. En B, ¿quién es mi Y? Es 10. Ya está. Y, oh, coincidencia. Oh, sorpresa. Salió lo mismo. Ya está. Se acabó. Entonces mi punto medio, tú ya sabes. Y punto medio va a ser 6,6. ¿No? Claro. Vamos a poner el punto medio M. El punto medio M va a ser 6,6. Ya está. Se acabó. ¿Viste? Super archipapayita. Ya tengo mi punto medio. Así de fácil y sencillo, nada más. ¿Vieron? Todo eso se puede hacer así nada más. Es fácil. Así que ya sabes. Vamos otra vez. Ajá. Igual, calcula la coordenada del punto medio de un segmento. Ya, pues, profe, ahora sí ya me la sé. La primerita como que no tenía costumbre, pero ahora ya que me enseñó, puedo hacerlo tranquilamente. Claro, vamos a hacer el punto medio. Primero hallamos mi X medios y tú ya sabes, simplemente las X. ¿Quiénes son mis X? 8 y menos 2. Ya, ya sabes que con todo y signo, ojo, ya, muy bien. Ten cuidado con los negativos, no te vayas a confundir. 8 más menos 2. ¿Cuánto de eso? 6. Entre 2, 3. Tú ya sabes eso, pues. ¿Sí o no? Por supuesto. Ya está. Ya tengo mi X medio. Ahora que viene mi Y medio. ¿Cuánto sería mi Y medios? Ya, igual me fijo en las Y. ¿Quiénes son las Y? 2.
perfecto. Y 6. Ya está. Esto sería 8 entre 2, 4. Ya está. Se acabó. ¿Viste? Ya tenemos mi X medio y mi Y medios. Y ahora simplemente pongo mi coordenada, que es la que me piden. Ya está. Mi punto medio, o sea, la mitad, pues, ¿no? Tú ya sabes que es un punto medio. Obi sería X medios, 3, Y medios, 4. Y ya tengo mi punto medio. Facilito, ¿sí o no? Claro, pues, profe, super H y papayita. Claro, son problemas que no vas a preguntar, no vas a poner eso en el Face. Ayuden, ayuden. No, pues ya te pasarías de ocioso. ¿Ah? Mira, esto es facilísimo. 5 minutos, mira un tutorial y lo haces tranquilito. Así que ya sabes, ¿ah? Obviamente, no todos los problemas van a ser tan sencillos, ¿no? Hay algunos que te quieren complicar, pero tú tienes que recordar tu teoría. Eso es todo. Por ejemplo, mira acá, te dicen, ayer A más B, ¿no? Y M, obviamente, es punto medio. ¿Por qué? Porque acá te dan, mira, te indican estas rayitas que son iguales. Quiere decir que M es el punto medio. No tienen que decírtelo, ya está indicado gráficamente. Ya, profe. Profe, ¿y ahora cómo hago? Pues fácil, aplica tu misma teoría, no te preocupes. Pero, profe, a mí tengo que tener los 2 puntos y ayer en el medio y ahora no me dan, no te preocupes, no seas robótico. Lo único que tienes que hacer es aplicar tu teoría. ¿Qué hice mi teoría? Ya, si yo quiero el X medio, tengo que sumar mi 2X entre 2. Ya, entonces mira, ¿quién es tu X? En este caso mi X sería A. ¿Sí? Ya. ¿Y el otro quién sería? 7. Ya está, 7. Muy bien, ¿ya ves? X1 más X2 entre 2 y me da el X medio. Pero esta vez al revés, ya me dieron mi X medio. ¿Quién es mi X medio? 3. Ah, ya. Así nomás es, así nomás es, pues. Sino que te lo dan para molestarte. Y ahora sí, se acabó. El 2 pasa a multiplicar, sería 6. El 7 pasa a restar. Ya, sería 6 menos 7 y eso te sale menos 1. Ah, profe, ahora sí, pues. Ahora sí entendé, ya me estaba mareando. No, te dije que es sencillo. Ya está. Y mi Y medios es lo mismo. No te asustes. Haz tu fórmula. ¿Qué dice la propiedad? Ya sería la Y1, ¿no? B más la otra Y, que en este caso sería menos 1, entre 2, me da la Y del medio, que esta vez también es 3. Nada más, se formó ecuaciones, ¿viste? Sino que te lo dan para molestarte. Tú te acostumbras a que te den tus 2 puntitos, sumas y ya tienes, ¿no? Pues a veces te pueden intercambiar. Pero no te preocupes, tú aplica la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Sumo la 2x, sea cual sea. No me preocupo si es una letra o un número. Yo hago lo que dice la fórmula. Sumo las x, lo divido entre 2 y me da la x del medio. Y ya está. Y lo mismo hago con el b, con las y. Sumo las y, las divido entre 2 y me da el medio. Ya está. Aquí sale, ¿no? Sería 3 por 2, 6. El 1 que está con menos pasa con más y eso sería 7. Ya está. Perfecto. Ya está. Pero a mí me piden A más B. ¿Sí o no? Sí, profe, me piden A más B. Ya, pues se acabó el problema. Porque A más B sería menos 1 más 7. Y tú ya sabes cuánto es eso. Obi, qué difícil, profesor. Qué difícil. Ya pongo A más B. Menos 1 más 7, 6. Ya está. Se acabó el problema. ¿Viste? No te mecanices, ya sabes. Vamos, como quien sigue practicando. A ver. Ah, profe, ya. Ahora sí, profe, ya no me agarran. Ya sé lo que tengo que hacer. Ajá. Entonces, vamos. Paso number one. Ya está. Ya no me asusto, profe. Ahora sí. Mi X medios va a ser la suma de los X, que sería A más 5 entre 2. Y esta vez me dan mi X medio que vale 1. Así es. Y entonces, esto vale menos 3. Muy bien. ¿Viste? Ya te ubicaste, ¿sí? ¿Te asustaste porque está el A o el B? No. ¿Qué hiciste? Aplicaste tu propiedad al pie de la letra. Así es, profesor. Super H papayita. Muy bien. Ahora vamos con las Yes. Vamos, vamos, muévete. Ya está. ¿Qué hago? Lo mismo. Sumo las Y.
b más 7 entre 2 y me da el otro y. ¿Cuánto sería el 3? Ahí está, justo coincidió, ya está. ¿Viste? Sumo las y, lo divido entre 2 y me da el y del medio, que vale 3. Me da el y del medio, nada más. Fíjate en las y, nada tienes que fijarte en la x, solamente en las y. Suma las dos y, no me importa si sea una letra, tú súmalo. B más 7 entre 2 igual a 3. Ya está, se acabó. Y ahora sí, solamente resuelve. 3 por 2, 6. El 7 pasa a restar y sería menos 1. Ya está, se acabó el problema, ¿viste? Papayita, ¿sí o no? Papayita. Ya está. Perfecto. Muy bien. Y ahora que me piden la suma, sumemos. Menos 3, menos 1, menos 4. Ya está. ¿Entendieron lo que es punto medio? Sí, ya sabes, no te asustes si te lo dan separado, ¿no? Si te dan con incógnita los extremos o el medio, tú ya sabes cómo trabajarlo, no hay problema. Es más, hay algunos casos donde te dan la incógnita en los dos y te dan el medio, sistema de ecuaciones. Tú aplicas la fórmula y te vas a dar cuenta, nada más. Sigue al pie la letra de la fórmula. Ajá, profesor, nos piden la distancia. Ah, distancia, ya, tú ya sabes, ya. Ya sabes cómo hay la distancia. ¿Qué necesito? 2 puntos. Un X y Y. Perfecto. Puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como tú quieras. Ya, profe, vamos a agarrar, empiezo con este X, ya. Entonces, mira, vamos a aplicar la fórmula. Ojo, mira, atento, vamos a aplicarla. Ya, profe, aplíquela, profe, con todo. Muy bien. Entonces sería, escojo, empiezo acá, con el punto A. Ya, ¿cómo sería? Sería 7 menos el otro X. ¿Quién es el otro X? 4. Ya está. ¿Viste? ¿Pasó algo? No pasó nada. Ahora, si empecé con este 7, con este X, tengo que empezar ahora con este Y, pues igual. Si empiezo con él, también con este Y. Si empezaba con el 4, tenía que empezar con el Y 1. Ah, ya, profe. Entonces, 7 menos 4 al cuadrado más ahora con este 5 porque usted empezó con este. Así es. Sería 5 menos 1. ¿Ya está? Ah, ya, profe. Ya entendí. Qué fácil, profesora. Está pichanga esto, claro, pues. Eso está pichanga. Esto sale 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que es 16, ¿no? Y aquí es 9, y eso te sale 25, que al final te sale 5. Ya está. ¿Cuánto es la distancia? 5. ¿Viste? ¿Qué papayita, sí o no? Ya te entendiste que puedes hacer como tú quieras. Puedes escoger 7 menos 4 o 4 menos 7. Pero en la Y la haces en el mismo sentido. Ya sabes. Practiquemos ahora con este. Que es lo mismo. Ya. Ahora voy a empezar con B, pues. Ya, empecemos con B. Sería menos 3. Cuidado con el menos. No te olvides, este menos es de la fórmula. Este menos es de la fórmula. No es el menos del número. Si ves un menos y se pones acá, menos con menos da más. Por favor, no te confundas. Recuerda, este menos es de la fórmula que es muy diferente al menos del número. Ojo, ya. Ya, mejor voy a empezar con esto para que tú entiendas, porque si no te vas a confundir. Ya, empiezo con acá. 2 sería 2 menos 3. Ah, ¿viste? Eso es lo que quería que no te confundas, porque acá se confunden un montón. En mi experiencia como profesor, siempre se equivocan cuando ven menos. Ya sabes, 2 menos, este menos es de la fórmula, y este es el número con todo y su menos, ¿viste? No confundir, ojo, este menos es la fórmula. Al cuadrado más, como empecé con el 2, el punto A, ahora me toca escoger con el Y que es 1. Menos 2, ya está. Ahora sí. ¿Puede ser al revés? Claro que sí, no hay ningún problema. Escogí hacerlo así para que veas cómo es con el menos, para que no te confundas. Recuerda, este menos es de la fórmula, la fórmula. Este es un menos de él. Ya está. Ni lo toques. Muy bien. Menos con menos da más, sería 5. Y 5 al cuadrado, 25. Ya. El otro sería menos 1 al cuadrado, 1. 25 más 1, 26. Ya está. Se acabó el problema. ¿Qué así nomás es, profe? Así nomás es, pues, ¿qué esperabas? Esto es sencillo. Claro que hay problemas más difíciles, obvio, no te digo que no,
Ya está, mira acá. Determinar el valor de B si la distancia entre los dos puntos es 5. Y me dicen que B es menor que 0. Ah, mira, acá ya cambió un poquito. Sí, profe, ya cambió un poquito. Me dan la distancia, ya me lo dan. Ya, no hay ni un problema. Sigo aplicando mi fórmula. Tú aplica la fórmula, no te asustes. Nunca te asustes. Tú sigue al pie de la letra lo que tu profesor, tu máster, tu teacher, ¿no? Te dice. Ya está. La distancia. ¿Qué es la distancia? Ahí te lo dan. Esta vez te lo dan. Es 5. Ya. Simplemente reemplaza los puntos. La distancia te lo dan. Es 5. Ya. Lo pongo, pues. Y ahora aplico como tú quieras. Ahora sí, voy a aplicar en sentido contrario porque ya te expliqué un sentido acá. Ahora acá para que lo veas. Empiezo con B. Entonces sería 3, 3, el X que es 3. Le voy a restar el otro X que es 7. Muy bien. Ahora me toca con las Y, ¿no? En la primera Y, que sería B, porque estoy empezando con el punto B, mira, estoy empezando con este punto, sería 3 menos 7, y ahora le toca al B, menos 1. ¿Viste? Ya está. No pasa nada, es lo mismo. Esta raíz, tú sabes que pasa al otro lado como potencia, tú ya lo sabes, ¿no? Tú ya lo sabes eso, saldría 25 es igual 3 menos 7 menos 4 al cuadrado, 16. Tú sabes que el cuadrado mata el negativo, más b menos 1 al cuadrado. Eso tú ya sabes ya. Ya está. Muy bien. El 16 pasa con 9. El cuadrado pasa como raíz y cuidado con eso. Acá sale 9, raíz cuadrada. Tú ya sabes que cuando pasa como raíz tiene dos soluciones. Ojo, tiene dos. Más menos 3. Y eso va a ser igual a b menos 1. Ya está. Perfecto. Muy bien. Entonces tengo dos valores de b. Tengo un b, perro, sí, que es más 3 y el otro que sale menos 3. Vamos a resolverlo con cada uno para que veas. ¿No? Cuando vale 3, aunque yo ya sé que debo agarrar uno, pero ya. ¿No? Y cuando vale menos 3. Ya está. Resolvamos. Aquí b cuánto vale. B vale 4. Este uno que está con menos pasa al otro lado con más. Y se acabó. Ya está. Este menos 1 pasa con más. Menos 3 más 1, menos 2. Ya está. Se acabó. ¿Viste? Ya tienes tus dos respuestas porque salía 2b. ¿Por qué salía dos valores? Perdón, ¿por qué salía dos valores? Porque la raíz tiene dos valores, uno positivo y uno negativo cuando pasa. Tú ya sabes, cuando pasa siempre es así. Bacán. Pero acá está. Te dicen el b negativo, b menor que 0. Entonces, ¿quién es tu respuesta? Mi respuesta es menos 2. ¿Por qué, profe? Porque me piden el valor negativo. Negativo. Ya está. Fácil, ¿viste? Ya sabes, ¿ah? Ya sabes cómo hacer. Vamos con la última pregunta. La pregunta number 8. Acá te están combinando los dos. Punto medio y distancia. Mira, te piden hallar la distancia del punto medio. Profe, no me dicen que es punto medio. Oye, ya pues no seas salvaje. Ajá, así. ¿No? Me está de visita un salvaje, ya sabes, ¿ah? Lo que pasa que ya me dan los puntitos. Mira, ¿qué significa esto? Que son iguales. Entonces, este punto es el punto medio. Entonces, lo primero que tienes que hacer es hallar el punto medio. Y tú ya sabes cómo hallarlo, pues ya lo hemos practicado. Claro, X medios, Y medios. Perfecto. Entonces, primero hagamos el punto medio. Ya está. Vamos. Mi X medio, en este caso, ¿quién sería? Menos 11 más 3. Perfecto. Ya está. ¿Cuánto sería eso? Profe, esto sería menos 8 entre 2, menos 4. Perfecto. Muy bien. Se acabó el problema. ¿Viste? Ya tenemos. Ahora, ¿quién me toca hallar? El Y medios. Hallemos el Y medios. Tú aplicas tu fórmula, lo que tú sabes, lo que has aprendido, y no te asustes. ¿Qué es Y medios? Ah, la suma de los dos Y, o sea, 1 más 5 entre 2. Eso es 6. Entre 3, uy, qué coincidencia, salió 3.
Ya está, se acabó. Ya tengo mi punto medio, ¿no? Ya tengo este puntito. ¿Quién vendría a ser este puntito? Ese puntito vendría a ser justamente, acá está. Vamos a molestarlo un ratito, que sería el punto M de medio menos 4/3. Ya está. Ya tengo el punto medio. Ya está. Ya tengo este punto que lo he hallado. ¿Ahora qué hago? Hallo la distancia. Como ya tengo los dos puntos, ¿puedo hallar la distancia? Sí, por supuesto, papayita. Hallemos la distancia. ¿Cómo, profe? Tú ya sabes, acá está la fórmula. Ah, verdad, profe, me había olvidado. Sorry, no te preocupes. Ya está. Ya sabes, no me interesa el orden, escoge el que tú quieras. Vamos acá a empezar con este, con el M. Menos 4, menos 5. Mejor al revés para practicar el signo, ¿ya? Empecemos con este X. X5 menos el otro X. El otro X, ¿quién es? Menos 4, con todo y signo. No confundir este menos, que es de la fórmula. Mira, estoy haciendo otra vez para tía. Muy bien, como empecé con este punto, ahora empecé con el punto X, ya está. Ahora empiezo con su punto Y, que sería 2. 2 menos 3. Ya está. Ahora sí, simplemente a desarrollar, pues. ¿Cuánto sería acá? Menos con menos da más, ¿viste? Que cómo cambia. 5 más 4, 9. Al cuadrado, 81. Aquí sale menos 1, 1, ya está. 81 más 1, 82. Y ya está, se terminó el problema. Profe, ¿se puede reducir? Sí, si quieres, pero ahí nomás déjalo ya. Ah, ya, pero ¿viste? Fácil, facilísimo, ¿sí o no? Profe, ¿hay más difícil? Sí, hay más difíciles. Pero si no entiendes esto, menos lo demás. Pues ya con esto ya te puedes ayudar, te puedes guiar. Ojo, recuerda el negativo de la fórmula. Este negativo es de la fórmula. No confundir con el negativo del número. Por eso que lo he hecho así. Tú, si quieres, practícalo del otro sentido. Ya te enseñé que puedes agarrarlo de los dos. Puedes empezar por acá o puedes empezar por acá. No hay ningún problema. Bueno, chicos, ahora sí, espero les haya gustado. Está súper H y papayita, y con esto inauguramos nuestra lista de reproducción de geometría analítica. Nociones previas. El segundo video va a ser lo que es pendiente y área de coordenadas, ¿no? Cómo hallar un área cuando me dan puras coordenadas, nada más. No, no es con base a altura, no, no, no. Con puras coordenadas, puntitos, puntitos, puntitos. Ya lo vamos a ver en el próximo video y también un poco de pendiente. Sí, chicos, ya después vamos a venir con la recta, con todo, después circunferencias, ya sabes, parábola, elipse, hipérbole, transformaciones, ya sabes, coordenadas polares también, así que no se preocupen. Bueno, chicos, ahora sí nos vemos. Ah, pero antes me olvidaba el Cherry, el saludo que hace mucho tiempo no lo daba. Un saludo muy especial para uno de mis alumnos favoritos que siempre está pendiente de mis videos. Me dice, profe, salúdeme, salúdeme. ¿De quién se trata? Se trata de mi alumno Edward, de San Juan de Miraflores. Claro, un chico que estuvo mejorando poquito en poquito, pero está ahí está, empeñándose, eso es bueno. Pidiendo videos, profe, eso, cargoseando, pero eso es bueno. No me dice, profe, la tarea, no, me dice, profe, un video para yo guiarme, eso es bueno, está que lucha. Muy bien, Edward, te felicito, hijo, sigue así luchando. Ya sabes, tienes que mejorar cada día, ¿sí? Bueno, chicos, ahora sí, ya sabes, suscríbete, invita a tu amigo, a tu chica, a tu pareja, a tu amante, al galán, al vecino, al vago de la esquina, al fumón, culturízalo, fumón, mira, mira este problema, resuélvelo, ya, ya sabes, ya. Así que nos vemos, chicos, cuídense, chao, hasta la próxima, nos vemos, chao.